Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 59. Vamos a ver qué hoy nos dice la palabra de Dios por medio de estos versículos. Decía también a la gente: cuando veis una nube que se levanta en el occidente, al momento decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur, decís, viene bochorno, y así sucede. Hipócritas, ¿sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo no exploráis, pues, este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vamos, como siempre, versículo a versículo y vamos a leer desde versículo 51, retomando 3 versículos del día de ayer para que veamos la continuidad de la palabra de Dios. Ayer decíamos, ¿creéis que estoy aquí para dar la paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino la división. Porque desde ahora habrá 5 en una casa y estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Hoy es continuación la palabra de Dios aún de esto y dice lo siguiente el versículo 54. Decía también a la gente: cuando veis una nube que se levanta en el occidente, al momento decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur, decís, viene bochorno, y así sucede. Hipócritas, ¿sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo no exploráis, pues, este tiempo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquí la palabra de Dios? Lo que quiere decir es que nosotros sabemos leer muchas veces los signos de los tiempos, sabemos leer las estaciones del año y podemos darnos cuenta de, como precisamente lo dice aquí, cuando veis una nube que se levanta en el occidente, al momento decís va a llover, y así sucede. Lo mismo cuando sopla viento del sur, decís viene bochorno, va a ser calor, y así sucede. A menos que no nos fijemos en estos detalles, pero muchas veces decimos que el viento está loco, pero lo que no sabemos nosotros es cuándo entran cada estación del año: primavera, otoño, invierno. 4 estaciones del año. Yo sé que el 21 de marzo entra la primavera y así cada 3 meses, más o menos en la tercera semana de cada mes, digamos 21 de junio entra el verano, 21 de septiembre entra el otoño, 21 de diciembre entra el invierno. Cuando estoy consciente de ello, entonces no me parece que el tiempo esté tan mal, a menos que se salga de ese patrón. Por eso digo, sabemos leer de alguna forma los signos de los tiempos en cuanto al día, en cuanto al tiempo, en cuanto a las estaciones del año. A esto se refiere la palabra de Dios también, e inclusive de las señales de los tiempos que nos indican la venida ya próxima de nuestro Señor Jesucristo también. Dice entonces el versículo 57, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? O sea, si sabemos leer estos tiempos, entonces, ¿por qué no nos analizamos a nosotros mismos, tanto tú como yo, cuando vamos a proceder a hacer algo? Preguntarnos si es justo lo que vamos a hacer, y más cuando se afectan segundas y terceras personas. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Sí, tenemos determinado conocimiento. Y el versículo 58 y 59 advierte lo siguiente:
Cuando vayas con tu adversario al magistrado, ante el juez, ante las autoridades, procura en el camino arreglarte con él, ponte de acuerdo. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil, al policía, y el alguacil o el policía te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que te dice a ti? Es cuestión de escudriñar. Entonces, por sobre todas las cosas, saber leer las señales de los tiempos. Y con ello poder hacer un juicio empezando por nosotros mismos para poder ser justos ante los demás. Y en tercero, buscar la reconciliación, el ponerse de acuerdo con nuestro adversario, con tu enemigo, con mi enemigo. Porque la condición que decimos en el Padre Nuestro es: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí la palabra de Dios me habla de esa reconciliación, que no me alargue, porque, como dice este último versículo 58, cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Cuando vas alguna vez al juzgado, como aquí, cuando vas ante el juez, en este país, ya me ha tocado al menos estar en una ocasión ahí, el juez da 5 minutos a ambas partes para que se pongan de acuerdo. Dice y advierte, porque si llega el momento en el que ustedes se presenten ante mí, tal vez no le va a gustar la sentencia a alguna parte. Por eso, pónganse de acuerdo. Y así la palabra de Dios te invita a ponerte de acuerdo con tu enemigo, lo mismo que a mí, para que no llegue el momento en el que esté ya ante el juez y entonces este me entregue al alguacil y el alguacil me meta a la cárcel. Te digo, dice el versículo 59, te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Aquí también lo que me recuerda es que este es un lugar en el cual vas a salir. Voy a salir, claro, hasta que no haya pagado hasta el último céntimo. Lo que me está hablando aquí la palabra de Dios es del purgatorio. Porque el que va al infierno, ya no sale. Y si sale solamente es para recibir la sentencia final, puesto que él ya sabe que es culpable. Está condenado. Mas en este lugar, en este estado del alma, lo que está diciendo es: no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Entonces este es un lugar, sí, de sufrimiento, un lugar de tormento, pero que es posible salir no sin antes haber pagado hasta el último centavo. Aquí está un texto, un verso que habla del purgatorio. Ya que la palabra purgatorio, como bien sabemos, no está en la Biblia tal cual como palabra purgatorio. Pero sí está la doctrina del purgatorio, que en este verso lo dice. A pesar de que muchos de los hermanos separados dicen que no encuentran la palabra purgatorio en la Biblia, y eso es verdad. No está la palabra purgatorio en la Biblia, pero sí está la doctrina del purgatorio que creemos nosotros los católicos. Si esto que hemos compartido hoy te ha gustado, te invito a que lo compartas, a que le des like, y puedes visitar el canal Laicos Misioneros Javier Ochoa en YouTube, donde podrás encontrar más reflexiones evangélicas de las lecturas de cada día. Dios te bendiga, bye bye. Nos vemos, primeramente Dios, mañana con otra reflexión evangélica. Bye bye.